Hay nombres que son más que nombres. Son auténticas leyendas. Y poquísimos, resuenan con tanto misterio como el de Don Juan. Pero, a ver, olvidémonos un momento del hombre de carne y hueso. Pensemos mejor en una máscara, en un símbolo que ha ido cambiando de rostro durante más de 400 años, reflejando siempre, de alguna manera, una parte de nosotros. Y fíjense, esta cita de Ortega y Gasset ya nos lanza un desafío desde el principio. Nos está diciendo, ojo, duden de la versión oficial. Si siempre nos lo han pintado como el malo de la película, ¿no será que nos estamos perdiendo algo importante? Quizás una cualidad fascinante, oculta ahí detrás de toda esa mala fama. Esa es la gran pregunta, claro. ¿Quién es de verdad? Y la respuesta, y esto es lo interesante, es que no es una persona. Es lo que se ha llamado una máscara polimórfica. O sea, una figura que cada época ha ido moldeando a su imagen y semejanza, usándola para proyectar sus propias obsesiones, sus miedos y, cómo no, sus deseos. Para entender bien esta evolución, vamos a seguirle el rastro. Empezaremos con esa máscara original y la leyenda barroca. Veremos cómo se transforma en un héroe, cómo el mito se vuelve consciente de sí mismo y al final nos quedaremos con una pregunta totalmente inesperada. Venga, vamos a ello. Vale, nuestro punto de partida tiene que ser este. Don Juan no es un personaje fijo, es un espejo, un ícono cultural que, durante 4 siglos, ha estado devolviendo el reflejo de los valores, las contradicciones y los anhelos de la sociedad occidental. Y todo empieza aquí, en la España del Siglo de Oro, con una obra que se llama El burlador de Sevilla y convidado de piedra. Es que el título ya de por sí encierra todo el misterio. Aquí lo tenemos, las dos caras de la misma moneda, inseparables en el mito original. Por un lado está el burlador, la vida, la seducción, el desafío a las normas, pura energía vital. Y por otro, el convidado de piedra, la muerte, la verdad que no se puede esquivar y la justicia divina. Son dos fuerzas opuestas, sí, pero en un solo ser. Y esta es la clave para entenderlo todo. Hoy en día, tendemos a separar la historia del seductor por un lado y la del hombre que invita a cenar una estatua por otro. Pero para la mentalidad barroca eso era impensable, eran inseparables. Vida y muerte, amor y tumba, no eran contrarios, sino las dos caras de una misma realidad. Y esta forma de pensar, que puede sonarnos un poco rara, tenía un nombre: conceptismo. Era, por así decirlo, el sistema operativo intelectual de la época. La idea era crear un significado moral mucho más profundo al unir conceptos que, a primera vista, parecían totalmente opuestos. Y Don Juan, claro, es el emblema perfecto de esta visión del mundo. Pero la cosa va más allá. Las raíces de la historia son mucho más profundas. Bebe de tradiciones antiquísimas. Lo del banquete con el muerto, por ejemplo, resuena con cultos funerarios. Su castigo, con los rituales de carnaval donde se quema una figura para purificar a la comunidad. Don Juan, en el fondo, está conectado con los ciclos eternos de la vida, la muerte y el renacimiento. Y entonces, el tablero de juego cambia por completo. El mito se reinventa. Conforme cambian los tiempos, Don Juan se va desprendiendo de esa armadura puramente religiosa y la sociedad empieza a mirarlo con otros ojos, con mucha más curiosidad. Esta pregunta de Maeztu lo cambia todo. De repente el problema ya no es un pecado contra Dios, ahora es un enigma psicológico. ¿Por qué hace lo que hace? ¿Qué vacío está intentando llenar con esa cadena interminable de conquistas? La transformación es brutal. Fijaos, en el siglo XVII su ofensa es contra Dios. En el XVIII su ofensa es contra la sociedad, contra el orden. Y ya en el XIX su crimen es contra el corazón, contra el amor. Y claro, en cada época, tanto su juicio como su posible salvación son completamente diferentes. Y en esta transición hay dos nombres que son absolutamente clave: Molière y Mozart. Lo que hacen es coger el mito y pasarlo por el filtro de la razón, de la ilustración. Don Juan ya no es solo un blasfemo, es un rebelde filosófico que desafía las leyes de los hombres, el contrato social. Su juicio ya no se celebra en el cielo, sino aquí, en la tierra. Pero la gran revolución, la de verdad, llega con el romanticismo de Zorrilla. Y aquí pasa algo que parecía imposible. El pecador puede salvarse, y no por la fe o el arrepentimiento ante Dios, sino por el amor puro de una mujer, de Doña Inés. El conflicto se traslada de la plaza pública al interior, a la conciencia. Incluso la famosa estatua del comendador se mueve al panteón familiar, convirtiendo la justicia divina en un drama íntimo y personal. Vale, llegamos a finales del siglo XIX, principios del XX. El mito ha sido explorado desde todos los ángulos externos posibles. Parece que ya no da más de sí. ¿Qué quedaba por hacer? Pues mirar hacia adentro. El propio personaje empieza a reflexionar sobre quién es, sobre su propia condición de personaje. Uno a uno aquí da en el clavo, pero de lleno.
La esencia de Don Juan, nos dice, es puro teatro. No es que actúe, es que es actuación. Su identidad es una performance continua. Siempre está en un escenario, incluso cuando está solo, representándose a sí mismo una y otra vez. Y es que era la verdad. Para entonces, la historia clásica, la del seductor y la estatua, estaba agotada. Ya había dado de sí todo lo que podía dar. De hecho, las parodias se multiplicaban. Hacía falta encontrar un camino nuevo para que el personaje siguiera diciendo algo relevante. Así que el nuevo escenario es este. El drama abandona las calles, los palacios, los conventos, para instalarse en el único lugar que quedaba por explorar, el teatro interior de su propia mente. El conflicto ya no es social ni religioso, se vuelve existencial. Y esta nueva visión nos lleva a dos interpretaciones fascinantes y totalmente opuestas. Para el autor francés Rostand, esta teatralidad es su infierno personal, su maldición. Su castigo final es convertirse, literalmente, en una marioneta condenada a repetir su papel para siempre. En cambio, para Unamuno es justo lo contrario, es su única salvación. Solo a través de esa representación de sí mismo puede llegar a existir de verdad, a encontrarse. Y cuando parece que ya lo hemos visto todo, llega el giro de guión final. La inversión más radical, la que pone patas arriba todo lo que creíamos saber sobre este personaje. Para entender esta inversión total, tenemos que hablar de un concepto clave y genial: el esperpento de Valle-Inclán. La idea es deformar la realidad de forma sistemática, como si la mirásemos en un espejo cóncavo, para mostrar de una manera grotesca la verdad trágica que se esconde detrás de las apariencias. Y al aplicar el esperpento, Valle-Inclán sencillamente dinamita el mito. Su Don Juan ya no es un noble arrogante, es un pícaro de baja estofa, un personaje degradado. Y aquí viene la inversión total. La tragedia ya no la causa él, la causa la propia sociedad, con sus códigos de honor hipócritas y su moral corrupta. El monstruo ya no es el individuo, es el sistema que lo rodea. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que es bastante potente. Después de este viaje de 400 años de haber sido el pecador, el rebelde social, el héroe romántico, ¿es posible que el último rostro que nos muestre la máscara de Don Juan sea el de la víctima? Una víctima, no de la justicia divina, sino de la misma cultura que lo creó. Una pregunta que desde luego lo cambia todo.